Una persona bloqueada emocionalmente está anulada intelectualmente. ¿Por qué? Bueno, desde el siglo XVII, desde la época de René Descartes, se sostenía que había dos tipos de procesos, digamos, procesos más psicológicos, intelectuales, razonamiento, reflexión, y los procesos emocionales, y que los segundos eran como de segundo nivel. Hoy sabemos que están estrechamente unidos, y por eso cuando una persona, su parte emocional está de alguna manera bloqueada, su parte intelectual no puede funcionar de forma correcta. Entonces, de alguna manera me gustaría explicar la relación que hay entre ciertos procesos mentales y procesos que tienen lugar en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y bueno, me gustan mucho las metáforas de eso, de hecho la he utilizado para el último libro. Es cuando el gusano se mete en esa estructura, en esa oscuridad, y parece que ahí, bueno, va a finalizar, entra en lo que se llaman las enzimas proteolíticas y de alguna manera, bueno, le destruyen, pues lejos de desaparecer, sencillamente se convierte en otro ser. Claro, para un gusano es imposible prever lo que podría hacer siendo una mariposa. Son posibilidades que emergen también en nosotros, en los seres humanos, y que nos permiten lograr cosas que normalmente no logramos. Ha habido personas que se han acercado mucho a la estructura profunda de la personalidad, de la psique, y digamos que una de ellas pues podría ser Carl Gustav Jung. Él nació en Zúrich, nació en Suiza, durante tiempo fue un colaborador de Sigmund Freud, que era austriaco, y en algún momento digamos que Jung no se quedó tan conforme con la idea que tenía Freud de algunos puntos oscuros del ser humano, y empezó a indagar más. No es que lo que vayamos a ver aquí sean teorías de Carl Gustav Jung, pero sí se aproximan a algo que es el concepto moderno de cómo funciona la mente humana. Me gustaría mucho explicarle un concepto que procede de la física cuántica, se llama colapso de onda. Por ejemplo, si observamos esta estructura redonda, circular, vemos que es de color verde. Y decimos, bueno, es de color verde, es decir, el problema es un problema insoluble. Yo no puedo hacer nada, yo estoy en esta situación tremendamente dramática, no puedo llevar dinero a casa, hay gente que antes me llamaba, ahora como no parece que les pueda ayudar, ya no me llaman, no soy nadie. Entonces, cuando uno ve el problema así, se siente absolutamente impotente. Yo lo que invitaría es a ver esto desde otro ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El color verde se puede dividir en dos colores, el azul y el amarillo. Pero cuando uno solo ve el color verde, no puede distinguir el azul y el amarillo, solo ve el verde. ¿A qué correspondería el color azul? El color azul correspondería al problema real. Es decir, una persona que se queda sin trabajo es un problema real. No podemos pensar, no, esta es una situación psicológica. No, es un problema real, serio, y hay que verdaderamente entender el sufrimiento, el dolor de una persona que está pasando por esta situación. No se puede empequeñecer y decir, bueno, esto es una cosa que pienses en positivo, de que veas el aspecto. No, es un problema real. Ahora, frente a ese problema real, añadimos algo, que es muchas veces nuestra sensación de impotencia. Es decir, frente al color azul añadimos el color amarillo. Nos sentimos como insectos, como hormigas. Y eso configura esa nueva estructura que es de color verde. El problema real, si no eliminamos nuestra sensación de impotencia, se convertirá en un problema insoluble. Si conseguimos eliminar nuestra sensación de impotencia, se convertirá en un gran desafío, pero no es un problema insoluble. Todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con eso, cómo convertir esta sensación de impotencia en una sensación de acuerdo, el problema es real, el problema existe, es importante. Yo tengo estatura suficiente para hacerle frente. Yo puedo, yo soy capaz. ¿Hay realmente una base científica que sostenga esto? ¿O es solamente una idea más o menos agradable, más o menos ilusionante de que yo puedo, pero en el fondo no me lo creo? Por eso vamos a ver que sí que existe una base científica sólida para que realmente creamos en nosotros y en nuestro potencial para convertir problemas insolubles en desafíos. Algunas de las cosas que decía Darwin son muy interesantes. Y una era esta: no es la especie más fuerte la que sobrevive. A veces pensamos que en las situaciones de crisis, pues es la persona a la que vemos como referente. No, ya hemos visto enormes empresas que se han desplomado. Es la persona, la empresa, la sociedad que mejor se adapta. Fijémonos este lagarto, a saber lo que ocurrió en aquella época de la historia, donde hubo un proceso de crisis, una situación complejísima. Este animal, en lugar de desesperanzarse, algo hizo y se reinventó y consigue a una velocidad sorprendente andar sobre el agua. Aprovecha la tensión superficial del agua, la forma de sus patas, y va corriendo. Algo insospechado. ¿Qué pasa en un ser humano cuando hace frente a la incertidumbre?
Por ejemplo, esta es una fotografía del desierto de Arizona. El desierto de Arizona tiene peligros, tiene serpientes cascabel, muy grandes por cierto, tiene coyotes, son peligros, pero tiene otras cosas, tiene posibilidades, los cactus tienen unas tremendas utilidades, hay muchas cosas muy interesantes. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando nos encontramos frente a un entorno nuevo, incierto? Nuestro mapa previo no nos sirve. Decimos, ¿qué hago aquí? Aquí es donde es fundamental que entendamos qué pasa en nuestro cerebro. Cuando un ser humano entra en la incertidumbre, la naturaleza le ha hecho un regalo. ¿En qué consiste ese regalo? Consiste en 4 cosas. Primero, aumenta su espíritu explorador. ¿Para qué? Para ir investigando la nueva Tierra, si no, ¿cómo la va a conocer? En segundo lugar, aumenta su capacidad de atención. Si hay 100 datos de la realidad y normalmente captamos 4, empezamos a captar 40. Aumenta la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la nueva Tierra tenemos que cometer pocos errores, y si cometemos errores, que los vamos a cometer, aprender rápidamente de ellos. Y aumenta la creatividad. Esto es debido a un cambio drástico en el funcionamiento cerebral. Es decir, el ser humano está dotado ante las situaciones de crisis, incertidumbre y cambio para sacar a flote un tesoro oculto. De hecho, esto no es novedoso. Nosotros procedemos de un ser pequeño, de pocas capacidades aparentemente, que apareció hace 2,5 millones de años en el este de África. Se enfrentó a una época de sequía tremenda y fue evolucionando, se adaptó. Hace 1 millón de años, imaginemos el coraje y la audacia de estas personas. Cogieron troncos y llegaron desde el este de África hasta Australia, Java, China. Espectacular. Es decir, el ser humano se ha estado adaptando continuamente a lo largo de su historia a procesos de crisis, a procesos de cambio profundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en su cerebro? ¿De dónde sale este tesoro, esa fuerza para adaptarse? Lo primero que ocurre es un aumento muy importante en el riego sanguíneo de ciertas partes del cerebro, especialmente de la parte anterior, llamado lóbulo prefrontal. ¿Qué hace el lóbulo prefrontal? Los lóbulos prefrontales, ya que tenemos uno en cada hemisferio, los lóbulos prefrontales hacen precisamente eso. Nos ayudan a prestar más atención, a aprender más deprisa, a ser más creativos. Nos invitan a explorar. Hay una secreción de una sustancia llamada dopamina que invita a explorar. Además, esto es fundamental, porque yo cuando estudié medicina hace ya muchos años, recuerdo que me dijeron 2 cosas. Primero, que a los 7 años la personalidad ya estaba definida. Oiga, es que yo tengo 28, lo siento, es tarde. Y lo segundo es que las neuronas solo morían. Entonces, claro, un día uno se perdía por la calle y decía, anda, ¿dónde iba yo? Pues otras 100.000 neuronas que han debido morir. Claro, esto era muy triste, porque claro, a medida que ibas aumentando de edad, tus células nerviosas iban muriendo. Claro. Era con la información técnica de entonces. Con la actual, esto ha cambiado. Esto que vemos aquí es una maravilla. Se llama neurogénesis. Células madre, células pluripotenciales, capaces de convertirse en cualquier cosa en las cavidades cerebrales, emigran a esta estructura llamada hipocampo y empiezan a convertirse en neuronas. Observemos, esta ya ha hecho una neurona apical, una dendrita apical, y empiezan a convertirse cada vez más en lo que son neuronas físicamente evidenciables. Esta estructura hipocampal, ¿para qué sirve? Sirve para aprender deprisa, sirve para controlar el pánico y además segrega una sustancia que se llama dopamina, que le he comentado antes, que nos permite mantenernos ilusionados en medio de la dificultad. Es decir, nuestro cerebro está preparado para la incertidumbre. Ahora, este es el modo o el mecanismo de adaptación. Tenemos otro, que es el de supervivencia. Frente a un tigre de Bengala, no tiene sentido empezar a ver si yo puedo negociar con el tigre. No tiene sentido empezar a buscar si hay 27 opciones. Empezar a analizar o a reflexionar. Hay que hacer otra cosa, porque si no, no sobrevivimos. En este caso ya no me interesa adaptarme, me interesa sobrevivir. Para sobrevivir tiene que producirse un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro. Toda la corteza, esa parte arrugada, la razón por la que está arrugada es porque si no, no nos cabría en la cabeza el cerebro, extendido no nos cabría. Tiene que arrugarse para reducir su tamaño. Esa parte tan importante en el análisis, en la toma de decisiones, en la creatividad, no tiene sentido en la defensa contra un depredador. Pero sí tiene sentido una parte del cerebro mucho más profunda, que se llama sistema límbico. En griego limbo quiere decir anillo, como vemos aquí, y también quiere decir
puerta a otra dimensión. Y especialmente una estructura en forma de almendra, viene del griego almendra, que se llama amígdala y que tenemos en los dos lados. En ese momento, ante el depredador, la corteza cerebral dice: yo no soy la que aquí tengo que gobernar el proceso. Amígdala sube y controla el proceso. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala entra en lo que se llama un modo de alarma y empieza a poner en marcha mecanismos ancestrales que me dan al menos opciones para hacer frente al tigre. Claro, ¿qué 3 opciones ha encontrado la naturaleza? Pues ha encontrado 3. Claro, yo ante un tigre no puedo tener 33 opciones, porque es que no sobrevivo. Son 3, ataque, huida o bloqueo. Pero claro, el ser humano atacando a un tigre, se han observado ataques a animales peligrosos cuando había un ser querido entre el animal peligroso y la persona, o la huida, o el bloqueo. Hace falta un cambio drástico en el funcionamiento de la musculatura. Yo no tengo ninguna opción frente a un tigre de Bengala. Yo no puedo correr a suficiente velocidad. Es curioso porque un amigo mío inglés me ha dicho hace poco, él viaja mucho a Australia, que ha visto en la televisión australiana que han detenido a un padre porque quería que su hijo fuera un gran nadador. Claro, el padre ha encontrado un sistema un poco peculiar para entrenar al hijo, le soltaba un caimán. Claro, el hijo usaba hasta las orejas para nadar. Claro, bien, al padre le interesaba más tener una medalla olímpica, aunque tuviera un hijo con un trauma de por vida, ¿no? Bien, es lo que a veces ocurre. ¿Qué pasa? Que tiene que ir mucha sangre a los músculos para que tengan una potencia brutal. ¿De dónde la sacan? Pues en primer lugar de las partes del cerebro que no son imprescindibles. Claro, el cerebro lo vemos aquí y el cerebro es una estructura pequeña en relación con el cuerpo, pesa el 2% del cuerpo, pero se lleva el 25% de la sangre. ¿Qué hace en su sabiduría al organismo? Dice, hay que llevar sangre a los músculos. Cerebro, todas las áreas que no son imprescindibles, negociación, creatividad, reflexión profunda, análisis, fuera. Pero no es suficiente la sangre que se lleva del cerebro, no. Tiene que llevarse a otras partes, donde se la lleva el tubo digestivo. Claro, no tiene sentido que a mí me vaya persiguiendo un tigre de Bengala, vea una piña y digo, ¡oh, qué pinta tiene esa piña! No tiene ningún sentido. Con lo cual, el tubo digestivo se queda sin sangre. También de otras partes, obviamente, todo el sistema reproductor, zonas que en ese momento no son imprescindibles para la vida. Es decir, este es un sistema fantástico. ¿Por qué? Porque lleva la sangre donde es necesaria, a los músculos, y la quita de donde no es imprescindible. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en que los mecanismos de supervivencia activados por la amígdala no solo se activan ante la presencia del tigre, ante la presencia del depredador, se sabe perfectamente que se activan frente a la amenaza mental. Es decir, cuando una persona ha perdido su trabajo y se siente no querido porque ha podido trabajar extraordinariamente bien, esforzarse, no tiene ninguna culpa en lo que le ha pasado. Pero cuando esa persona empieza a sentirse aislada, ultrajada, abandonada, rechazada, sin darse cuenta está activando el mismo modo cerebral que ante el depredador. Empieza a ver que los demás le miran de otra manera, empieza a sentirse excluido, en parte se da cuenta, pero la mayor parte de estos procesos son inconscientes. ¿Qué pasa? Pues que igual que la amígdala era activada directamente por la visión del depredador, es un proceso de 80 milésimas de segundo, esquemas mentales que tenemos en el cerebro pueden activar la amígdala. ¿Cuáles son esos esquemas mentales? Se sabe que cuando una persona empieza a darle vueltas a una conversación negativa, me he quedado sin trabajo, ¿quién soy yo? Nadie. Ahora, ¿cómo voy a salir? De ninguna manera. ¿Quién va a contar conmigo? ¿Quién va a contar? Pues nadie, no va a contar nadie. Se sabe que ese tipo de conversaciones negativas, se ha estudiado con resonancia funcional magnética, empiezan a ocurrir en la zona prefrontal, la parte verde, justo encima del ojo derecho. Ahí tenemos las conversaciones negativas. Empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. El problema es que la idea acaba convirtiéndose en un sentimiento porque si observamos la parte verde y la parte amarilla están muy cerca, este es el gran cíngulo anterior, y esto transmuta un pensamiento en un sentimiento. Ya no es que lo vea difícil, ahora es que me siento incapaz. Una vez que el cíngulo anterior se ha activado, activa directamente las amígdalas. Es decir, lo mismo que hacía el tigre. La diferencia es que ahora ha sido con un pensamiento que no paro de darle vueltas a lo mal que está, que no tengo salida, etcétera, etcétera. Quiero que seamos conscientes del increíble poder que tiene el pensamiento para afectar al cerebro. Una vez que las amígdalas se han activado, ya no estamos ante un modo de alarma de la amígdala, sino estamos secuestrados por la propia amígdala. La amígdala ha decidido ser
la protagonista de nuestra obra, la protagonista de nuestra vida. Y no nos damos cuenta. La amígdala activa todo un sistema de alarma en el cuerpo, es una hormona que se llama CTH, el sistema de alarma se llama sistema nervioso simpático, el cual a su vez afecta a unas glándulas que están encima de los riñones llamadas suprarrenales, esta es una fotografía de las suprarrenales, con microscopía, y las suprarrenales empiezan a producir adrenalina, noradrenalina y cortisol. Es decir, cuando yo quedo envuelto en una conversación negativa, empiezo a cambiar la química de la sangre. No digo tener una emoción de tristeza, desesperanza, eso es ser humano. Es quedarme anclado. Tenemos emociones, pero vivimos en estados de ánimo. Cuando vivo en un estado de ánimo negativo, empiezo a llenar mi sangre, sobre todo de cortisol. ¿Cuál es el efecto? Pues lo que hemos visto. Nuestro cerebro entra en modo de ataque, huida o bloqueo. Me vuelvo irritable, me ofrece una posibilidad de trabajo y digo, no, eso seguro que no es para mí, no quiero hablar con nadie. Es decir, es como si metiéramos nuestro cerebro en un bote de conservas. ¿Para qué digo esto? Lo digo para que seamos muy cautos con lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Ya es suficientemente complejo el mundo exterior para que nosotros lo hagamos más complejo. También me interesa decir que se sabe que la activación mantenida del sistema de alarma hace que el tubo digestivo funcione particularmente mal. Colon irritable, reflujo gastroesofágico, afecta al sistema de defensa contra las bacterias, los virus, porque todos estos procesos de activación mantenida del secuestro amigdalino están deprivando de energía a un montón de sistemas del cuerpo que son necesarios. Es decir, que pararse y decir, tengo un problema real, pero yo tengo una estatura real, yo soy capaz, con ayuda puedo salir adelante, voy a pedir ayuda, voy a ser más proactivo. Tiene la capacidad de afectar físicamente al cuerpo. También a las células. Es curioso porque nunca hubiéramos supuesto que los estados emocionales afectaran la genética. Este es el núcleo de una célula. Recordemos que en el núcleo está el famoso ADN, donde están estos son Watson y Crick. Watson vive, Crick ya falleció, en su laboratorio en Inglaterra, descubrieron el ADN. El ADN está localizado en forma de rollitos dentro del cromosoma. Y el cromosoma observamos que tiene unos taponcitos de color anaranjado en la fotografía, en el dibujo, que se llaman telómeros. Los telómeros se van desgastando, y el telómero, ¿por qué está ahí? Para evitar que las fibras de ADN se abran dentro del cromosoma. Es como si quitamos el aislante de un cable eléctrico. ¿Qué pasa si las fibras se abren? Que las personas vivimos menos. La telomerasa es esta sustancia, esta estructura molecular, esta enzima que repara como una araña. Su telaraña repara el telómero. Hoy sabemos que cuando nos dejamos invadir de forma sostenida, repito, sostenida, por estos sentimientos de desesperanza, de vergüenza, de incapacidad, las cifras de telomerasa bajan. Es decir, está mucho en juego. El problema es real. No podemos darnos por vencidos. Recordemos que muchas ideas que tenemos de nosotros mismos están basadas no en nuestra realidad, sino en definiciones que hemos hecho de nosotros mismos cuando éramos pequeñitos. Yo soy así. Yo no soy así. William James, uno de los psicólogos más grandes que ha existido, catedrático de la Universidad de Harvard, murió en 1910. Fijémonos lo que decía, la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que cambiando de mentalidad los seres humanos pueden cambiar aspectos externos de sus vidas. Es decir, que la persona que ha perdido un trabajo no ha perdido su calidad como ser humano, no ha perdido sus recursos, no ha perdido toda la belleza y la sabiduría que hay en su interior. No puede pensar que perder un trabajo es perderse a sí mismo. Ha perdido una cosa, no ha perdido quién es en realidad. El gran Milton Erickson, cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa cuando un ser humano empieza a buscar? Dice, pues que estoy fascinado por lo que va a emerger. Porque sabemos que detrás de estas situaciones, cuando la persona no se hunde, sino sobre todo se pone a buscar ¿qué hay de valioso aquí? Aunque sé que cuesta, yo también lo he experimentado, y sobre todo tiene apoyo a su alrededor, lo que emerge es extraordinario. Dos últimas slides. La primera es que a veces vivimos encerrados en una especie de cárceles, de castillos, de mazmorras, sin saber que hay otra posibilidad. Que las personas que lo están pasando especialmente mal en estos momentos, recuerden eso. Son extraordinarios, tengan o no trabajo. Son capaces, tengan o no trabajo. Hay un camino siempre. Y finalmente, esta para recordar que el ser humano libre no es aquel que actúa de acuerdo a sus emociones. Es aquel que decide actuar de una manera como él lo ha elegido, independientemente de cómo se sienta. Para mí eso es la libertad. El segundo punto que me gustaría enfatizar es hasta qué punto el ejercicio físico es importante.
Hay una conexión enorme entre la práctica de ejercicio físico y el estado emocional de una persona. Se debe fundamentalmente a la liberación de una hormona llamada oxitocina. La oxitocina desconecta la amígdala a nivel cerebral. Entonces la persona empieza a tomar nueva perspectiva. Las personas que están pasándolo mal, o cuando lo pasemos mal, que lo vamos a pasar mal, lo hemos pasado mal y lo pasaremos mal en momento de nuestra vida, sepamos que el ejercicio físico no es un lujo, es una necesidad. No hablo solo de apuntarse a un gimnasio, hablo de moverse más, de dar paseos. En la depresión, que es unas cosas en las que se puede caer cuando un estado de ánimo es muy limitante, en la depresión se ha observado un crecimiento de los hipocampos, recordemos esos centros que nos ayudan a aprender, a tener alegría, a controlar el pánico, cuando se hace ejercicio físico. Es decir, hay que salir a hacer ejercicio físico. Tercer tema, hay que enfocarse en lo que uno quiere, no en evitar lo que uno teme. No le den más vueltas a de quién es la culpa, a por qué esto es así, qué he hecho yo para merecer. No hay una respuesta para eso. Eso es como una persona que diagnostican un tumor maligno y dice, yo soy una buena persona, ¿por qué me pasa a mí? No ayuda nada esa pregunta, por sensata y razonable que sea. No ayuda. Entonces, si eso no ayuda, ¿qué ayuda? Dejar de enfocarse en el problema y empezar a enfocarse en la oportunidad. Tenemos una parte, una estructura cerebral llamada sistema reticular activador ascendente, que cuando a una persona le interesa algo, empiezan a abrirse posibilidades. Yo estoy convencido, es mi opinión, estoy convencido que esa persona que hemos visto en el vídeo descubrió ese anuncio o ese comentario en televisión porque su mente ya estaba buscando. Si no, habrían dicho el mismo comentario y habría sido incapaz de captarlo. Y luego voy a decir una cosa que puede resultar un poco sorprendente. A pesar de la dificultad, hay que buscar formas, métodos, caminos para reírse. No reírse de la situación, no reírse de uno mismo, sino reírse por un efecto químico. La risa libera beta-endorfina. La beta-endorfina también desconecta la amígdala. Es decir, lo que interesa sencillamente es que cojamos perspectiva. Porque envueltos en tanto residuo tóxico, si es que tenemos razón, pero no tenemos resultados. Entonces tenemos que elegir, ¿qué prefiero? ¿Tener razones y excusas o tener resultados? Claro, sería muy triste que al final en el epitafio de nuestra tumba apareciera: no tuvo grandes resultados en la vida, pero siempre tuvo razón en todo lo que hizo. Entonces, yo creo que tenemos un poco que entrenar nuestra atención, salir un poco de todo aquello que llena de toxicidad nuestras mentes, nuestras vidas, y empezar a enfocarnos en la solución. Porque hay siempre un camino, pero la mente tiene que buscarlo. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Vamos a hablar de lo que nos gustaría que pasara y vamos a ver de lo que muchas veces pasa. Nos gustaría que pasara que la persona que está necesitada de algo pidiera ayuda a sus seres queridos. Habitualmente esto no pasa, o pasa de una forma muy típica. Y a veces los que estamos alrededor, pues hacemos lo que se llama cumplimiento, es decir, cumplo y miento. De alguna manera hago algo para salvar la cara, bueno, parece que tiene algún problemilla. Oye, estoy aquí para lo que ¿necesitas algo? No necesito nada, ya está, ya he cumplido. Eso no es real. La otra persona es perfectamente capaz de captar la inautenticidad de eso. Compartir destino es, yo estoy aquí para ayudarte de verdad. Tú tienes que ponerte en marcha, pero yo voy a ser un compañero contigo, es decir, voy a dejar a mi lado toda la inercia, toda la incomodidad, todas las veces que me dices no, cuando yo sé que sí necesitas ayuda, y voy a estar allí, porque es la autenticidad de la intención, la autenticidad del sentimiento, lo que hace que la otra persona diga, realmente esta persona me quiere ayudar. Es mágico. Parece mentira que cuando dos personas se encuentran emocionalmente, hay un cambio químico en la sangre. Es mágico, no he encontrado nunca en mi vida nada tan potente como la comunicación. Entonces, compartir destino es lo que ocurre con una persona que de verdad te importa, es decir, estás ahí porque te quiero, estoy dispuesto a sufrir contigo. No podemos meter en el mismo saco elementos tan sumamente diferentes. Hay ciertos tumores malignos que se curan prácticamente en su totalidad y hay otros tumores malignos que son más agresivos. Ahora, ¿cuál es la relación entre un tumor maligno y un ser humano? Es la misma relación que tiene una semilla con un terreno. Hay semillas muy agresivas y hay terrenos muy agresivos con las semillas. ¿Verdaderamente la mentalidad de una persona puede cambiar el terreno? Bueno, yo comentaré algunos de los hallazgos que existen en el mundo de la ciencia. Los linfocitos asesinos llamados NK Natural Killer
lo que hacen es localizar bacterias, virus y tumores y los destruyen. Son muy agresivos, de ahí el nombre de asesinos. Los linfocitos asesinos tienen un receptor para una molécula que se llama el cortisol. Cuando el cortisol está permanentemente fijo al receptor del linfocito NK, el linfocito NK funciona peor. Y hemos visto que cuando una persona cae en secuestro amigdalino, no para de estimular las glándulas suprarrenales y producen cortisol. Entonces, claro, la mentalidad negativa, establecida, de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, aunque tenga razón, lo que estás liberando en su sangre una cantidad de cortisol que no le ayuda absolutamente para nada. Entonces, no es que por el hecho de tener una mentalidad positiva, un tumor maligno muy agresivo se vaya a destruir. Lo que sí que ocurre es que una mentalidad real positiva, que no es optimista. Positivo, la diferencia entre optimista y positivo: optimista es aquella persona que está convencido que va a salir bien. Positivo es el que está buscando lo mejor de lo que hay. Ayuda.